Hoy día estaré haciendo un beat de boom bap de principio a fin, mostraré absolutamente todos los pasos y también estaré ocupando mi nueva librería de boom bap que no solamente trae drums y efectos, también trae un plugin muy liviano con muchos instrumentos, ya sea como violines, pianos, saxo, trompetas, cosas así, que va a estar muy interesante para que ustedes lo vean. Voy a elegir un BPM rapidito, yo creo que va a ser un 96, 95 por ahí. Y como les dije, vamos a ocupar mi librería que también trae instrumentos, atención aquí. Por ejemplo, puedo cargar una guitarra, se arrastra simplemente y ya tenemos nuestra guitarra, o puede ser algo orquestal, por ejemplo acá. También acá tenemos más sonido. Veamos qué nos sale. Por ahora voy a ocupar una guitarra, yo creo. Obviamente para crear una melodía yo les aconsejo que improvisen mucho hasta que les salga ya una idea y la puedan ir mejorando de a poco. Acá es muy importante, yo lo coloco en 64 para tener un patrón más amplio, por así decirlo, y poder crear una melodía, tal vez hacer una variación un poquito para que no quede tan repetitiva. Si no les queda grabado perfectamente, no importa, acá podemos cuadrar. Para cuadrar automáticamente pueden cuadrar con Alt Q. Aquí ustedes eligen la precisión, qué tan larga quieren la nota, o con Control Q, que esto es muy seco, te lo apega a la línea. En este caso voy a cuadrar manualmente poco a poco, porque quiero que quede con ese toque real, con ese toque humano, entre comillas, ya que estos instrumentos son digitales, pero aún así podemos darle un poco de ese toque realista. Para mover las notas solamente con Shift y la ruedita del mouse ya lo podemos mover hasta donde nosotros queramos. Para los que no saben, si marcan esto con Control Alt y más C, podemos exportar la melodía y ya la tenemos acá en clip de audio. Por ejemplo, aquí hay un truco muy bueno. Quiero cambiarle el tono a esta guitarra. Coloco acá en Stretch. Me vengo a esta opción. Por ejemplo, con clic derecho yo le bajo el tono. ¿Y cómo lo hacemos para tocar con otro plugin y que quede en la misma nota? Venimos al plugin y también le colocamos la misma nota que nosotros modificamos en este caso en la guitarra. Entonces ya podemos tocar los mismos acordes, pero acá los modificamos, así que va a quedar en la misma tonalidad. Grabamos. Al Q cuadramos. Yo cuando hago una instrumental de rap voy tratando de agregar detallitos que vayan rellenando un poquito, pero que no todo sea molesto, no tanta melodía, sino que sea más un acompañamiento. Como les dije, en mi librería tengo instrumentos, tengo de todo, también tenemos voces. Podemos buscar algo. También tenemos whistle, que es como un silbido. En este caso es del 3X Oscillator. Cambiamos la nota.
veces es bueno hacer todas las melodías juntas y tratar de que todas se lleven bien, por así decirlo, pero es muy buena idea porque después ya estructurando tú puedes separar las melodías y vas a saber qué pega una con otro, vas a poder hacer combinaciones tal vez del piano, del violín, el silbido. En el caso que quieran ocupar un loop, ustedes lo arrastran, doble clic, y acá en Time le damos un clic derecho y le colocamos en 4 barras. Automáticamente se va a cuadrar, luego acá lo colocamos en Slice Map, entonces va a sonar con el sonido original. Vamos a hacer un bombo y caja. Acá tenemos muchos kicks para elegir 20. Si el kick se repite o cualquier sonido y no saben cómo desactivarlo, aquí tienen que desactivar. A la caja suelo adelantarla un poquito para separar y igual para que tenga un poco más de flow. Y el hi-hat podemos apretar la opción de Alt más O y aquí hacemos que varíe un poco el volumen para que tenga un swing más realista, un toque más humano. También podemos darle más potencia con más cajas. Copiamos y pegamos. Esta la podemos poner un poco más a la izquierda o derecha. Y otra un poco más a la izquierda. También tenemos redobles. Vamos a buscar un bajo. Acá también pueden modificar el ataque de los sonidos. El release. Me gusta ese bajo. A veces con cosas sencillas nomás tienen que conformarse. No se exijan tanto, no pidan siempre el 100%. Hagan lo que les salga. Créanme, siempre va a haber alguien que le guste sus instrumentales, así que no se compliquen la existencia. Vamos a grabar otra idea de bajo que tengo. Ya tenemos más o menos una base sólida para poder estructurar, enviarle la instrumental a un cantante o ya incluso podemos terminarla para subirla a la venta. Así que vamos a estructurar un poquito para ver qué nos puede hacer falta. Aquí vamos a borrar esto. También tenemos efectos en esta librería, percusiones.
ejemplo, se le puede agregar un delay. Y bueno, ahí tenemos una instrumental hecha totalmente con mi nueva librería de Boom Bap. Los instrumentos sacados de la misma librería, ya lo vieron. No necesitan absolutamente nada, por así decirlo. Tienen de todo para componer una canción, una instrumental, así que está muy buenísima. Es una muy buena inversión para ustedes como beatmaker o como productores. Siempre es bueno invertir en librerías de buena calidad porque les va a mejorar también el sonido, les va a facilitar también las mezclas, así que es muy buena inversión. Espero que hayan disfrutado el video, obviamente hayan aprendido un montón. Y déjenme también sugerencias para el siguiente video, ¿vale? Nos estamos viendo.